Mm, Grabar. Bueno, pues el día de hoy tenemos es un día feliz porque es nuestra primera charla, gracias Mildred, de las charlas que estamos organizando en la mesa directiva de la sección Centro-Occidente de la Academia Mexicana de Ciencias. La, la, la mesa directiva de esta sección comprende los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Guanajuato y San Luis Potosí. Son 8 estados. Y de hecho somos como 460, 465 investigadores. Es la sección más grande que tiene la academia, porque la Academia Mexicana de Ciencias está dividida, bueno, en la mesa directiva y en 5 secciones. Y la nuestra es la más numerosa. Y yo creo que, Mil, te agradezco mucho porque empezar una charla, pues la gente luego dice una charla más, pero lo que estabas diciendo, Nadia, de que necesitamos decir que aquí estamos, ¿no? Sí, Que, que, que es importante lo que hacemos, que es relevante para el país. Y pues bueno, entonces voy a presentar a Mildred. Mildred es del estado de Morelos, es de Cuernavaca, ¿verdad? Cuernavaca, sí. De Cuernavaca. Bueno, terminó la prepa en Cuernavaca y decidió irse, primero, ahorita me estaba platicando, fue a la UNAM, a la Facultad de Química, pero como No, estaba la huelga, a la Facultad de Ciencias. ciencias, sí, Ah, ok, no, bueno, estabas en el mero mole. sí. Estaba bastante convulsionada la Facultad de Ciencias en ese momento y decidió irse a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la Unidad de Iztapalapa, donde estudió química. Y estudió química ahí y continuó haciendo con el doctorado también ahí en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Después del doctorado se hizo una estancia en el Instituto de Física de aquí, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y luego se fue a la Universidad de Trieste a una estancia en Italia. Y pues bueno, no voy a leer todo lo que me mandaste, pero sí quisiera comentar que Mildred es SNI 3. Recibió el premio de jóvenes investigadores por la Academia Mexicana de Ciencias. Tienes el premio de investigación también que da la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la cátedra Marcos Moschinsky, entre otras. Y voy a decir a lo que se dedica Mildred y ahí tú me dirás si es lo correcto. Mildred estudia material nanoestructurado y ese material es para generar superficies para poder hacer plataformas como biosensores o para utilizarlos en biomedicina o en sensores para detectar cosas, ¿no? En general en, en, en química, en física y en biología. Bueno, mire, te agradezco mucho que seas la primera y pues adelante. Muchas gracias, Alejandro. Pues yo creo que estamos en un momento muy importante en México, que yo particularmente soy optimista y creo que las cosas van a cambiar para bien. Y como bien decía Nadia y bien decía Alejandro, pues tenemos que hacer algo para que nos vean, y hacer algo significa decir que, con qué vamos a aportar nosotros, cómo vamos a aportar. Y les cuento que esta plática nació porque tuve la oportunidad de estar en esta reunión de la presidencia de Bélgica, pero para la infraestructura científica en la comunidad europea. Y yo me hice consciente de muchas cosas que a lo mejor las sabemos en México, pero que no lo hacemos conscientemente. En esta reunión estaban los jefes de las infraestructuras más grandes que hay en Europa, que ya les voy a contar de ellas, y la reunión era para decir, bueno, o sea, tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar por el bien de Europa. Y aquí se ven muy mal porque son fotos que yo tomé. La primera dice que son para el cambio climático, para el medio ambiente y para el contexto socioeconómico de Europa. Eso, o sea, yo estoy segura que en México se hace, pero pocos
se enteran de quién toma esas direcciones, o sea, esas directrices y cómo se manejan. Pero en realidad lo que creo es que todos deberíamos de formar parte de eso, todos los investigadores y también toda la sociedad, para que se entienda qué es lo que está haciendo la ciencia en México. Y bueno, estas son, en la otra foto, son lo que les dice a los directores de estos centros que tienen que hacer, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no? Que tienen que cuidar el medio ambiente, que tienen que preocuparse por los más pobres, que tienen que compartir la información, pero preocuparse por la seguridad nacional y de la responsabilidad que tienen estos centros. Y a la conferencia no solo asisten los directores de estos grandes centros de infraestructura científica, sino todas las personas o todos los investigadores que tienen proyectos de la comunidad europea e invitados como yo, ¿no? Que no tengo, pues, bueno, ahorita vamos a ver por qué tengo algo que hacer. Y yo, o sea, con eso en la mente, pues, o sea, ¿cómo es la ciencia, no? La ciencia es inherente al ser humano. Todos los seres humanos nos hacemos preguntas científicas. El problema es que no todos estamos capacitados para resolverlas de la forma adecuada. Entonces, inclusive hoy en día hay poblaciones alejadas de las grandes ciudades y pobres, marginales, que se hacen preguntas científicas y las siguen resolviendo como lo harían las antiguas civilizaciones más cercanas a la mitología. Y bueno, eso crea grandes diferencias económicas y sociales en el mundo. Y la ciencia ha ido evolucionando despacio, muy despacio. Tal vez fue el primero en la historia, que fue Leonardo da Vinci, quien hizo el método científico como lo conocemos ahora, que observaba, definía sus problemas, hacía sus hipótesis y luego pues, se robaba cadáveres y las comprobaba, ¿no? Y hacía sus confirmaciones o rechazaba y tenía sus resultados y conclusiones. Y todo eso, pues, tomó mucho tiempo para que la ciencia se consolidara como la conocemos hoy en día. Y hoy en día es una cosa extremadamente compleja. Yo no soy experta en este tema, pero les pongo muchas ligas a lugares donde pueden ver. Pero, o sea, sí me doy cuenta de lo complejo que es hacer ciencia ahora, ¿no? Utilizamos muchísimas herramientas, ya no solo usamos nuestros sensores que tenemos naturalmente, sino que tenemos todos los avances de la tecnología, la información, las bases de datos, las revistas electrónicas, y los problemas que resolvemos ahora ya no son necesariamente de una sola disciplina, sino que se han vuelto tan complejos que necesitamos incluir muchas disciplinas para poder seguir avanzando en el conocimiento científico. Pero son todos estos conocimientos los que nos han permitido, entre otras cosas, a aumentar la esperanza de vida, a mejorar la calidad de cómo vivimos y a desarrollar nuevas y mejores cosas para hacer casi todo lo que hacemos día con día. Entonces, la ciencia es de todos participamos en la ciencia, aunque no seamos científicos. Y eso es algo que a lo mejor no lo hemos logrado transmitir a la sociedad. Y aquí esta diapositiva tiene varias caricaturas, que si las ven se ven viejitas, ¿no? Pero estas son los descubrimientos actuales, sobre todo lo que es la computación. Y todos estos descubrimientos, desde mi punto de vista, son la consecuencia, perdón, de algo muy básico, que es interacción, radiación, materia, dualidad, partícula, onda. ¿Por qué? Porque transmitimos información y hacemos muchas cosas a partir de este descubrimiento científico. Y bueno, esto, ¿qué es lo que pasa, no? La ciencia básica no desarrolla ninguna de estas tecnologías que están aquí. La ciencia básica encuentra los principios y luego están los ingenieros, los empresarios,
que se encargan de hacer estos desarrollos. Pero sin la ciencia básica, nada de esto lo podríamos hacer. Y aquí les pongo este ejemplo, porque, o sea, los que se hacen ricos nunca somos los científicos, aunque sean los que contribuyen a desarrollar todas estas tecnologías, ¿no? Si ven estos de Forbes, y aquí están los más ricos actualmente, los hombres más ricos del mundo, pues todos los que están en negro son, solo terminaron o no terminaron una licenciatura. La mayoría de ellos son ingenieros. Me sorprendió que Elon Musk fuera físico y economista, pero bueno, la mayoría de estos hombres ricos trabajan con cosas de computadoras, ¿no? O con cosas de transmisión de datos o con telecomunicaciones, que me parece que solo hay dos, que hay uno que trabaja con textiles de español, el de Sara, y un indio que hace de petróleo, pero todos los demás, bueno, y el primero que es de champán y de las marcas estas súper de lujo europeas. Todos los demás, no, ninguno de estos que están en el negro son científicos. Los únicos dos científicos son Larry Page y Sergey Brin, y son los que hicieron Google. Y ellos, o sea, ¿qué es lo que hicieron, no? Lo que se dio cuenta Page es que la web era un desastre. Había muchísima información y en su formación científica, él decía que una página de internet no era otra cosa más que una cita, ¿no? Y entonces decía, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ordenar estas citas? Y de ahí nace lo que es los motores de búsqueda y la inteligencia artificial. Y se vuelven, pues, los hombres más ricos del mundo. Pero, o sea, realmente, ¿qué es el Internet, no? El Internet es algo que ya vamos a ver más adelante de dónde se inventó, porque no lo inventaron ninguno de esos hombres más ricos del mundo. Para que el Internet se desarrollara tuvieron que pasar 1000 cosas. Y aquí hay una foto que lo ilustra muy bien, ¿no? O sea, tenemos un cerebro humano, cómo están las conexiones entre las neuronas. Tuvieron que entender desde ahí, ¿no? Que las neuronas se comunicaban y que eran individuos que establecían esas redes y que a través de esas redes se pensaba. Y bueno, los que inventaron la web lo que querían era tener computadoras conectadas para poder hacer esta transferencia de datos. Y ahora mismo, pues, tenemos la web en todos lados, en la computadora, en el teléfono, en todos lados usamos esto. Pero, ¿cómo es la web, no? Mucha gente a lo mejor piensa que es transmisión solo por ondas, pero no. La red va toda por cables. Y aquí es algo que es ciencia básica, otra vez, estado sólido. Aprendimos que en las fibras de vidrio, la luz, la información viaja en forma de luz a velocidades muy altas, ¿no? Velocidades cercanas a la velocidad de la luz en el vacío. Y miren, estos son los cables por donde viaja todo el Internet. ¿Y quiénes son los dueños? Pues en Europa están estas compañías de arriba y acá nosotros los conocemos, ¿no? Google, Facebook, Amazon, esos hombres más ricos del mundo. Pero la ciencia no la hicieron ellos. Ellos son muy inteligentes y son capaces de usarla y hacer las aplicaciones. Ni siquiera desarrollaron la fibra de vidrio. Supongo que todos ellos saben muy bien cómo funciona. Y lo que es sorprendente es que todos esos cables van por el mar. Y aquí está este mapa de cómo están conectados todos los países a través de este cableado submarino. Por eso que son tan ricos, ¿no? Y entonces toda la información, son dueños de cómo manejar esta información a nivel mundial. Y bueno, nuestro mundo ahora se parece a esto. Para los que son muy jóvenes, eran los supersónicos. Cometín, ¿por qué te has ido a la escuela? Virus de Venus, ¿eh? La semana pasada era viruela marciana.
Y todo por no presentar examen de cálculo espacial. Te digo que me siento mal. Ay, me voy a... Vamos a ver qué tienes. Ten calma. Llamaré al doctor. Llamando al doctor Racing. Doctor Ted Racing. Diga, señora Super, tenemos el virus Bueno, a ver, ay, nada más, bueno, con la pandemia es justo lo que nos ha pasado, ¿no? Ahora nos parecemos más a los supersónicos que a esas imágenes que veníamos de trenes y computadoras. Y es algo que va tan rápido que tenemos ahora, afortunadamente, mucha influencia en la vida diaria, ¿no? Si no han leído este libro, se los recomiendo muchísimo, El problema de los tres cuerpos, que después lo hicieron esta serie, que a mí también me pareció fenomenal, pero esto es un problema que se remota a los tiempos de Newton. O sea, nosotros podemos conocer entre dos cuerpos la órbita en la que se va a mover un planeta, pero si ponemos tres cuerpos, ya no lo podemos calcular analíticamente, se pueden hacer simulaciones, y si tenemos más cuerpos, se vuelve imposible calcularlo, y tenemos muchísimas soluciones y ninguna, o sea, ninguna solución o muchísimas soluciones, ¿no? Que es lo mismo, no podemos predecir cómo se van a mover las órbitas en estos planetas. Otro ejemplo de que la ciencia básica influye muchísimo en la vida, en la vida diaria, son los viajes en el tiempo. Para o sea, los que ya estamos más viejitos o menos jóvenes, tenemos esta, ¿no? Que era Viaje en el Tiempo, creo se llamaba, y viajaban en este coche, ¿no? Ya se aceleraba y de pronto aparecían en otro espacio, en otro tiempo. Pero ahora está esta serie de Dark World también en Netflix, que se parece mucho más a lo que es el concepto de Einstein, ¿no? Que es como la masa, los objetos muy pesados distorsionan el espacio y que se pueden crear estos agujeros por donde podemos viajar en el tiempo. Y estas son preguntas de la ciencia que no es que estén de moda, están ahí desde hace mucho y hay gente trabajando para resolverlas. Y ahora, o sea, que las veamos en la televisión no significa, la ciencia no tiene modas, es que son problemas abiertos. ¿Y cuáles son los problemas actuales, no? Todos nosotros somos científicos que trabajamos aquí en nuestro laboratorio, bueno, en los que están aquí conectados, y hacemos a lo mejor experimentos o contribuciones que son muy pequeñas, pero yo estoy segura que esas contribuciones pequeñas detrás buscan resolver algo grande, ¿no? Y si ustedes van, a muchos lugares donde pueden buscar cuáles son las grandes preguntas de la ciencia actualmente, pues son, ¿de qué está hecho el universo? ¿Cómo son los agujeros negros? ¿Existen otros universos? ¿Podemos viajar en el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Estamos solos en el universo? Y ya más mundanas, las computadoras pueden seguir siendo más veloces, podemos almacenar más datos, podemos tener más información accesible a todos, podemos ordenar esta información, qué es la inteligencia artificial y cómo la vamos a usar. Y problema realmente importante para la vida es, bueno, la escasez del agua. Si seguimos usando el agua como lo hacemos ahora, no vamos a llegar muy lejos. Es insostenible la manera en la que usamos el agua. El cambio climático, si seguimos usando hidrocarburos, tampoco vamos a llegar muy lejos, ¿no? Preguntas como, ¿podemos vivir más y mejor? ¿Podemos evitar enfermedades? ¿Podemos envejecer drásticamente? O preguntas filosóficas, inclusive, ¿no? ¿Cómo comenzó la vida? ¿Qué es la conciencia? Y éticas. O sea, podemos modificar los organismos, podemos modificar genéticamente la vida, podemos crear organismos artificialmente modificados, podemos ser parte máquinas, parte seres orgánicos.
Pues esas son algunas de las grandes preguntas que se hace la ciencia. Y si somos conscientes, la mayoría de los proyectos científicos son parte de alguna de estas, ¿no? De algunas de estas grandes preguntas de la ciencia. El problema real con esos problemas científicos es que cada vez se ha vuelto más y más y más complicado analizarlos y resolverlos. Necesitamos infraestructuras que cada vez son mucho más complejas. Todavía no sabemos qué es una infraestructura, pero ahorita vamos a ver, ¿no? Esto es algo que a mí me parece impresionante porque está en todos lados actualmente. Este programa aeroespacial, estuve en junio, después de esa conferencia de Bélgica, en una conferencia de materiales, y los chinos se paran y dicen, bueno, tenemos nuestra nave espacial donde todos los investigadores que quieran venir a hacer materiales son invitados a meter su proyecto y pueden ir a trabajar al espacio. Eso, o sea, estamos viviendo una época que es de locos, ¿no? Es maravillosa, es una época fenomenal para hacer investigación. Tenemos muchísimas cosas, bueno, muchísima infraestructura, como es el telescopio Webb, que está en el espacio tomando y sacando información y que manda los datos y que hay acceso a través de las sociedades científicas a la gran cantidad de datos que está arrojando, porque se necesita apoyo, porque no pueden procesar todos esos datos, pocas personas se tienen que compartir. Además, porque los datos son algo valiosísimo. Con los mismos datos podemos sacar información de física, de química, de biología, de muchas cosas, ¿no? Y como eso, pues hay miles de proyectos que están buscándose para el espacio, como siempre. La ciencia no puede tener solo un lado, ¿no? No todo es bueno, o sea, dirán que vamos ahora a contaminar el espacio, sí, ya lo hemos contaminado, pero bueno, son cosas éticas que también se tienen que resolver desde la ciencia. Y otra cosa que es fenomenal es que ese espacio gigante en todo el universo que se está explorando ahora y que está conectado con la nanotecnología, que es el otro lado, ¿no? Que es donde al menos nosotros en mi grupo estamos trabajando, y que hay este tipo de proyectos que en donde tenemos una colaboración que es el Nanospace, que lo que se han dado cuenta con todos estos telescopios que mandan ondas en el infrarrojo o en microondas, que encuentran estructuras de carbono, nanoestructuras de carbono. La primera fue el fullereno, pero han encontrado casi todas. Y la gente se pregunta si estas estructuras de carbono no estarán envueltas de alguna manera en el origen de la vida, porque al final estamos hechos de carbono, ¿no? Entonces, en este proyecto en particular, trabaja muchísima gente, astrónomos, químicos, biólogos, físicos, espectroscopistas, microscopistas, y se necesita la colaboración de todo. Los datos vienen del web y de los telescopios que estuvieron antes en el espacio, y los datos están ahí. Lo que se necesita es quien los analice. Y bueno, que hablar de la parte biológica, yo la verdad no sé mucho, pero pues tenemos muchos problemas. Ahora está la viruela del mono, que ya es emergencia mundial, y tuvimos el COVID, y entonces hay que desarrollar y hay que tener las capacidades para desarrollar nuevos tratamientos y nuevas vacunas en tiempo real. Y eso también cómo se hace solo con la experiencia y con los grandes laboratorios. Entonces, con todo eso, ¿qué cosa es una infraestructura científica? Pues las infraestructuras científicas son las que han ayudado a desarrollar el Internet, los diagnósticos y los tratamientos, las tecnologías de la información. Y son redes de personas que utilizan espacios y equipos
muy especializados. Pero todo esto, todo lo que hemos comentado, todo nace de la ciencia básica. La ciencia básica es muy importante. La ciencia básica no la podemos patentar porque es cómo funciona el universo, es la naturaleza. Y la ciencia básica no la podemos comercializar porque es de todos, porque es lo que nos da a los seres humanos la libertad, la conciencia. Entonces, podemos patentar y comercializar los desarrollos que salen de la ciencia básica, pero no los principios de la ciencia básica. Y bueno, pues estas infraestructuras son empresas muy complejas que en su mayoría tienen financiamiento de internacionales de muchos países y se dedican a resolver problemas de frontera, científicos de frontera. Y al mismo tiempo que están resolviendo problemas, están creando soluciones e innovaciones. Son empresas que no solo cuestan a la sociedad, sí cuestan mucho, pero también generan mucho y dan resultados que son de muy largo alcance, no son cosas que se midan inmediatamente, sino que lleva su tiempo, pero una vez que se está produciendo algo en estas infraestructuras, eso va a durar muchísimos años. Y bueno, pues lamentablemente no todos los países tenemos este tipo de infraestructura. Este tipo de infraestructuras aquí están en Europa, que son algunas, yo las conozco personalmente y que son impresionantes. En Estados Unidos hay muchísimas, en Japón hay muchas y en China ahora están desarrollando a una velocidad increíble muchísimas de estas infraestructuras. ¿Qué son? Pues son aceleradores, ondas, sincrotrones, telescopios, centros de computación, de almacenamiento de datos, laboratorios biológicos de alta seguridad, son, bueno, donde creen que se necesita estudiar algo a gran detalle, ahí hay una gran inversión en estas infraestructuras científicas. Y lo que tienen todas ellas es que están abiertas a los científicos de todo el mundo. Y en esto México tiene una gran oportunidad. Todos los países subdesarrollados tenemos una gran oportunidad porque podemos hacer uso de estas infraestructuras y tal vez nunca nos enseñan o nunca nos dicen, pero por supuesto uno tiene que escribir un buen proyecto y esos proyectos se discuten con los expertos y si el proyecto es bueno, puedes acceder a todas estas, bueno, a la infraestructura que decidas usar, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos. Este es el CERN. En el CERN es donde están o sea, donde se usan las energías más altas en la Tierra, ¿no? Son estas altas energías donde estudian de qué están hechos los núcleos de los átomos. Pero fue en el CERN donde se desarrolló el World Wide Web. La web, la internet, la desarrollaron en el CERN, que están estudiando altas energías. ¿Por qué? Pues porque necesitaban que sus datos que estaban obteniendo los pudieran transferir muy rápido, los pudieran compartir con otros investigadores en tiempo real, en forma rápida, ¿no? Y ahí es donde se desarrollaron todos los primeros códigos. ¿Para qué? Para que ahora Elon Musk y todos estos que vimos, Pech y todos sean millonarios. Se desarrolló en una infraestructura científica dedicada a altas energías. Pero como eso, también hace cosas para el espacio, es donde se están caracterizando materiales para hacer las nuevas ondas espaciales, es donde se están probando otros materiales para hacer aplicaciones en el medio ambiente. Se desarrolla todo los softwares y cosas para tener los datos, la seguridad. Se desarrolla la física y la química cuántica y por supuesto que tienen aplicaciones también en salud. Entonces es un centro que
la gente dice, bueno, ¿y eso a mí en qué me beneficia? Pues simple y sencillamente la comunicación como la conocemos ahora salió de ahí. El Internet salió de ahí. Después tenemos el XPEL. Produce rayos X de súper alta energía y muy brillantes, mucha intensidad. Y con esto han estudiado muchísimas moléculas, todos los principios de cómo funcionan, por ejemplo, la transferencia electrónica o la transferencia entre de carga entre diferentes moléculas, y también están ayudando a desarrollar las nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para que tengamos un mundo mejor, para que la contaminación disminuya, para que la salud sea mejor, ¿no? Son los grandes telescopios que están en Chile. En realidad son muchísimos países en el desierto de Atacama, muchísimos países europeos los que son, digamos, los responsables de este proyecto gigantesco. Y pues decidieron Chile porque el desierto es muy bueno para ponerlo, porque no hay humedad y es muy seco, ¿no? Pero esto, o sea, pues ha hecho muchísimas detecciones, entre ellas, de las más importantes es que pudieron ver las ondas gravitacionales, y ahí empezó la astronomía multimensajero, que bueno, por ahí, aquí está en este link, pueden ir a ver qué es. Pero las cosas que se necesitan para poder descubrir esto involucran el desarrollo de muchísimos materiales, involucran estado sólido, óptica, telecomunicaciones, espectroscopías, muchas áreas de la ciencia. Y esto pues ha dado aplicaciones en óptica, en transferencia de datos, en medicina, en tratamiento de imágenes, en sensores, en detectores, que por otro lado se comercializan, ¿no? Este es el laboratorio europeo de biología molecular. Pues aquí hacen muchísimos estudios muy importantes. O sea, aparte de estudiar todo el genoma y de ver cómo codifica, y bueno, yo no sé mucho de biología, la verdad, están estudiando nuevas enzimas, por ejemplo, para degradar plásticos, para resolver problemas actuales, ¿no? Están viendo cómo contribuye el plancton para el clima, el calentamiento global. Están protegiendo la biodiversidad, y son proyectos que tienen un impacto directo en la sociedad actualmente. Este es el sincrotrón europeo, que, o sea, pareciera muy trivial el jabón que usamos en la lavadora, ¿no? El detergente. Pues bueno, esta es una empresa que paga a este sincrotrón para estudiar la composición de sus jabones, para que sean degradables, para que reduzca el consumo de agua, para protegerlos de la ropa. Y toda esa investigación reditúa, toda esa investigación, si alguien, o sea, yo consumo un detergente que es así, ¿no? Que a lo mejor es más caro, pero ahorras energía, ahorras agua, la ropa te dura más, la compañía gana dinero y la compañía paga el sincrotrón. Y con lo que paga el sincrotrón puede hacer estudios de ciencia básica. ¿Para qué? Para poder seguir resolviendo otros problemas. Y bueno, esta me encanta porque la infraestructura se llama Neutrones para la Sociedad. Y si ven, ¿qué hace? Pues son los neutrones que se usan en técnicas de espectroscopías de neutrones. Colabora con todos los otros centros, todas las otras infraestructuras, el CERN, el XPEL, el Laboratorio de Biología Molecular, y resuelve problemas para la industria entre todos, ¿no? Aquí, o sea, hay un flujo de científicos impresionante, toda la infraestructura que crece alrededor de estos centros, todos los centros de investigación, empresas que hay alrededor de ellos,
dan trabajo a muchísima gente, no solo científicos, técnicos, estudiantes, ingenieros, mucha gente vive alrededor de estos centros en Europa. Y entre las cosas que alguien no se esperaría es que por medio de neutrones descubrieron cómo es que la estructura de la proteína P7 libera el virus de la hepatitis, por ejemplo, ¿no? O cómo se crea la autoinmunidad en de muchas bacterias. Bueno, sí, cómo se crea que las bacterias se vuelvan resistentes. También se hizo aquí. Entonces son muchas las contribuciones de estas infraestructuras científicas. Y las infraestructuras científicas no solo es el equipo, son los científicos, los técnicos, los estudiantes, toda la gente que trabaja ahí es parte de esa infraestructura científica. Tiene que haber administradores, tiene que haber economistas, tiene que haber divulgadores, tiene que haber gente de vinculación, que cada quien haga su parte para que esas cosas funcionen de la mejor forma. Esto es en China, esta es una colaboración que tenemos nosotros actualmente. Wuhan está en medio de muchos lagos. Yo empecé a ir a China en el 2009 y esos lagos olían horrible, estaban súper contaminados, nada podía vivir allí. Del 2009 a ahora, esos lagos están súper limpios, tienen mucha vida acuática, su comida viene principalmente de esos lagos. ¿Y cómo lo hicieron? A través de estas infraestructuras que se conocen como humedales construidos. Aquí se ven plantas de tratamiento, ¿no? Con estas plantas de tratamiento limpiaron el agua de todos estos lagos, que son gigantes. Pero, ¿por qué quisieron colaborar con nosotros? Porque ahora tienen el problema de que tienen contaminación por fármacos, contaminación por colorantes, por residuos orgánicos, contaminación por micro y nanoplásticos, que sus plantas tratadoras ya no son suficientes para quitar esos desechos. Entonces, ¿qué necesitan? Nanotecnología. ¿Qué necesitan? Si vieron, la mayoría de las infraestructuras grandes de Europa, ¿en qué se basan? Interacción radiación-materia, dualidad onda-partícula. Eso es impresionante porque muchísimos de los desarrollos que estamos haciendo ahora vienen de los descubrimientos de inicios de 1900, ¿no? Y ahora es cuando vemos todas todos los resultados de haber entendido eso. Bueno, tienen criaderos de pescados y de tortugas y de eso vive la población. Entonces solucionaron un problema de alimentos, de agua, de espacios verdes, limpiando todos esos lagos. Y bueno, México también tiene infraestructuras, no de este tamaño, por supuesto, pero esta es del 2020 y creo que no ha sido actualizada la información desde entonces. Y aquí están los laboratorios nacionales que hay en México. Si ven en los rojos, o los más rojos, es donde más laboratorios nacionales hay, que es entre 11 y 29, y sorprendentemente Querétaro, Ciudad de México, son los dos estados que tienen más laboratorios nacionales. San Luis tiene bastantes, y bueno, estos grisecitos que yo no entiendo porque este de aquí del centro debe de ser Hidalgo, en la Universidad de Hidalgo creo que está bastante bien, no sé por qué no tengan. Así es la distribución de estos laboratorios nacionales. ¿Cómo están? Pues de esos, hay 90 en total. De esos 90, 37 son de desarrollo tecnológico, que es algo bueno porque es algo que México necesita. No es ciencia básica, es sino cómo la aplico, ¿no? Ahora todo lo que yo sé, cómo lo aplico. Hay 15 en salud que no son suficientes por todos los problemas de salud que hay en México, pero bueno, son los segundos. Hay 14 en conocimiento del universo, 9 en medio ambiente, 6 en desarrollo sustentable, 6 en energía y 3 en sociedad. Que no sé bien cómo sean esos laboratorios nacionales, es una parte que me falta sinceramente entender los problemas sociales y tratar de agregarlos, ¿no?
De mi punto de vista, no deberían de estar separados los centros o estos laboratorios nacionales, todos deberían de tener una parte de sociedad y deberían de incluirse en estos nuevos. Estos laboratorios nacionales en el pasado pues se equiparon y tuvieron mantenimientos, ahora muchos sufren, muchos están parados por falta de mantenimiento, pero bueno, están ahí, ¿no? Y esta es una experiencia personal. Aquí en el CICSAP tenemos un microscopio electrónico de un proyecto de infraestructura que forma parte del Laboratorio Nacional del CIACID al lado. Y bueno, el Laboratorio Nacional, su base está en el CIACID, el microscopio electrónico físicamente está aquí en el CICSAP, y los dos profesores que estamos a cargo de él somos de la Facultad de Ciencias. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque eso es lo que se necesita. Ahorita vamos a ver que este microscopio electrónico en principio le sirve a quien quiera, ¿no? Y estas fotos, ¿por qué se las pongo? Pues porque es todo un proceso, es un solo equipo, es un microscopio. Miren, todas estas cajas, más las gigantes que no habían bajado, todas y cada una de ellas traía esta etiqueta aquí, que decía, si esto está roto o si esto tiene color, no lo abra, regréselo porque ya no sirve, ¿no? Eso costó eso, son sensores para asegurarse que las piezas que están ahí no sufrieron exceso de presión, no se cayeron, que todo está entero. También es desarrollo tecnológico. ¿Cuánta gente tuvo que venir? Tuvieron que traer esta grúa para instalarlos. Esto en azul son los ingenieros y todos los demás vinieron a ayudarles. Esto, bueno, no les cuento lo que fue para hacer la instalación en el edificio. Tuvieron que arreglar las rampas. El microscopio primero estuvo guardado en una bodega del Bicentenario porque no estaban listas las rampas. Fue un trabajo, pues, o sea, fue una experiencia muy bonita, la verdad. Mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero al final ver este microscopio instalado pues es muy, muy bonito, ¿no? Es una gran experiencia. Y es bueno que forme parte de un laboratorio nacional porque lo usamos para ver materiales como estos que están aquí. Todos estos son imágenes que hemos obtenido en este microscopio. Y lo que resolvemos son problemas, o que buscamos resolver son problemas que le importan a México, ¿no? El litio lo estamos usando ahora en nuestros teléfonos, las baterías de los coches eléctricos son de litio, y la industria del litio en México no se ha desarrollado. El gobierno tiene que invertir, ¿no? Porque ahora ya es nuestro, lo expropiaron, es de México, tiene que invertir. El que se haya expropiado frenó frenó el desarrollo de la industria, ¿no? Pero tenemos que hacer algo como investigadores para que ese litio se extraiga de manera adecuada. Tiene muchos retos porque el litio está en este tipo de lagunas y junto con el litio tenemos potasio y magnesio, que son iones de un tamaño muy similar. Entonces separarlos no es trivial. Y bueno, en colaboración también con la Universidad Tecnológica de Wuhan, pues estamos trabajando en estos materiales para poder obtener mayor rendimiento en la captación de litio de estas aguas. Trabajamos mucho, esta es una diapositiva muy vieja, pero trabajamos con catalizadores, fotocatalizadores, sea para hidrógeno, para producción de hidrógeno, o para degradación de colorantes. Aquí está Joa, aunque a lo mejor está por aquí conectado, es el doctor, profesor que, bueno, trabaja mucho en esa área de fotocatalizadores. Estamos trabajando para desalinizar agua, para la escasez de agua con membranas que al mismo tiempo pueden atrapar bacterias. Bueno, okay. Para purificar agua, también trabajamos con sensores para encontrar contaminantes a muy bajas concentraciones en agua, que eso es algo que estamos haciendo también con China, porque las aguas que parece que ya están limpias
tienen trazas de contaminantes que pueden ser muy tóxicas para los animales, para las plantas y para los seres humanos. Entonces, estos sensores son muy importantes para poder detectar qué es lo que tenemos allí. También ahorita hay un estudiante de doctorado en colaboración aquí con el doctor Mauricio para ver sensores para detección de virus, de Chagas, de chikungunya, bueno, los que se dejen, ¿no? Y estos son materiales para hacer terapias fotodinámicas con luz en el rojo para ayudar a matar hongos y bacterias que ya son inmunes a los antibióticos. Y bueno, esta es la parte que hace Mauricio, aquí el doctor Mauricio. Estos son en la microscopía, el mismo microscopio que sirve para ver todos los materiales, estado sólido, metales, también se usa para ver este tipo de sistemas. Este es un virus de chikungunya, si me parece, sí es un virus de chikungunya que está saliendo de la membrana, llevándose parte de la membrana de una célula, según me dijeron. Y bueno, cuando a mí me preguntan, porque pues en todos los años pasados, pues mucha gente ha preguntado, bueno, ¿y ustedes qué hacen, no? ¿Y de qué sirve? Pues nosotros ponemos nuestro granito de arena y ojalá, o sea, y yo estoy segura que muchos de nosotros también estamos tratando de hacer vinculación y estamos tratando de que todas estas cosas que hacemos a nivel de ciencia básica, pues que llegue a alguien que le interese y que sea un ingeniero o que sea un empresario o alguien que haga vinculación. Lo que tenemos que hacer, según yo, es informar, ¿no? Decir, oigan, estamos haciendo esto. Bueno, y pedí por ahí a colegas amigos que son responsables de estos laboratorios nacionales que me mandaran algo de información. Este es el Senaprot, está aquí en Querétaro, hacen recubrimientos, tienen todos estos robots gigantescos y pues ellos le dan servicios a la industria. Cuando piezas muy sensibles, muy pequeñas como estas se rompen, ellos las reparan. Esto a toda la industria que está ahí en Querétaro, tienen toda la infraestructura para hacer esto. Y trabajan con General Electric, que están desarrollando los motores para aviones y cosas, también con este equipo que tienen allí. El doctor Antonio del Río, que está en la UNAM en Temisco, él tiene esta red, también estuve platicando con él de la semana pasada, de todo lo que hacen para tratar de conectar México a la red de energía solar. Es increíble que México, siendo un país que tiene una insolación gigantesca, no aproveche esa energía. Entonces el semiesol pues trata de hacer que cada vez más y más se utilice la energía solar. Aunque ustedes no los crean, aquí en San Luis Potosí tenemos todavía comunidades alejadas que no tienen electricidad. ¿Y por qué no podemos poner unas celdas eléctricas, una red de celdas eléctricas para que además puedan tener internet? Pero bueno, pues son cosas en las que hay que trabajar y estos ya me los encontré yo en el internet. Este es el Laboratorio Nacional de Clima Espacial que nos dice cómo están los rayos solares y tenemos que preocuparnos salir o no salir. Y bueno, me parece interesante. El INAOE, que tiene toda la generación óptica y electrónica para el telescopio o para otros telescopios, junto con el CIO, trabajan para este radiotelescopio que tienen ahí. También es una infraestructura grande e importante en México, que lamentablemente tienen parados algunas cosas por falta de mantenimiento. Y bueno, yo con eso quisiera, más que una conclusión, yo quisiera decir que la ciencia actual tiene muchos problemas. Y los problemas no los pusimos los científicos. Yo no sé quién los puso, ¿no? Porque ahora la calidad de la ciencia no se basa en el rigor de las preguntas, bueno, tiene la calidad de las preguntas y en el rigor de los métodos que usamos para responderlas, sino por la cantidad de dinero que tenemos, las publicaciones
y como si fuera una cuestión de fama, ¿no? Y la ciencia no es así, definitivamente esa no es la ciencia. Después, pues, sobre todo en países como México, pues no tenemos dinero. Entonces, tenemos que trabajar con lo que hay. Y yo, lamentablemente, a mí me da mucha tristeza decir, cuando oigo a los colegas decir, eso no vale porque esa ciencia no la hizo en México, ¿no? Hay que hacer ciencia en México. ¿Cómo hacemos ciencia en México si no tenemos infraestructura? Si realmente tenemos que resolver problemas científicos importantes, podemos colaborar, no tiene nada de malo. Es más, yo estoy convencida que los estudiantes de doctorado deberían de salir al menos una vez a ver cómo es el primer mundo, cómo se hace ciencia en el primer mundo, para, para que vean de qué se trata la investigación de verdad, ¿no? No se trata de hacer publicaciones para estar en el SNI. Esa no es ciencia, son sistemas que lamentablemente son los que tenemos, porque, pues, no sé, y qué bueno que los tenemos, porque si no estaríamos peor, ¿no? Pero seguramente hay que mejorarlos. Los estudios, pues como ahora hay que publicar miles de cosas, pues están mal diseñados, no nos damos el tiempo suficiente para replicarlos y para demostrar que realmente sí está bien. La revisión por pares deja muchísimo que decir. Es verdad que si en un artículo vamos puros mexicanos, el editor de entrada nos dice, pues no. Pues, no digo que siempre, pero muchas veces. Mucha de la ciencia hay que pagar para tener acceso a ella, y pagar ya sea la editorial o pagar para que la publiquen, y eso tampoco es lo que debería de ser la ciencia. Comunicamos mal la ciencia y bueno, y yo lo que veo ahora es que la vida de un joven académico puede ser muy estresante porque no sabe qué va a tener en el futuro, ¿no? Que es algo que deberíamos de solucionar. Pero de lo que estoy segura es de que la infraestructura científica lo que mejor produce son seres humanos. Y yo agradezco muchísimo a todos mis estudiantes, que aquí están algunos, faltan otros, o otros ya se fueron, pero yo estoy segura que si van y le preguntan a todos, pero sobre todo a los que llevan más tiempo aquí, cómo ha cambiado su vida desde que forman parte de una infraestructura científica, yo estoy segura de que siempre será algo para bien, y que la ciencia realmente cambia la vida de las personas. Y pues eso sería todo. Gracias. Gracias. Preguntas, comentarios. Ay, no oigo. No te oigo, Alejandro. ¿Me oyes? Sí. Yo no te oigo. ¿Me oyes? ¿No? Ahora sí. Ajá. Gracias. No, yo no te oigo. Te he cortado. ¿Eh? Sandra, la mano levantada. Sí, gracias. Hola Mildred, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la plática. Muy interesante los estudios que presentas de ciencia básica. Sin duda alguna, como bien lo mencionas, la ciencia aplicada parte de la ciencia básica. Y de Claro. tus comentarios con respecto a los laboratorios nacionales y a la problemática de hoy, de cómo se hace ciencia en México, se hace con lo que tenemos, Mm, desafortunadamente. sí. En los últimos tiempos, en lugar de incrementar el apoyo para la ciencia, ha disminuido de manera considerable y parecería que la línea seguirá en ese sentido. Esperemos no sea así, pero hay indicios al respecto. Me llamó mucho la atención tus últimos comentarios. Y algo que yo estoy de acuerdo contigo y que deberíamos de estar preocupados es en el futuro de nuestros jóvenes investigadores, la certeza laboral. Ujú. Porque estamos generando doctores, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los doctores? No tienen oportunidad de obtener una plaza. Es una incertidumbre en su desarrollo académico y de investigadores. Y en ese sentido, nosotros deberíamos de estar también revisando qué podemos hacer
desde nuestra parte pues para revisar estas políticas públicas, ¿no? Definitivamente. Eso es algo que es preocupante, ¿no? El futuro. Muchas veces nos preguntamos cuando tenemos nuestros jóvenes doctores egresados, ¿y luego qué? ¿A dónde van? Tienen que estar haciendo postdocs de 4 años, pero ¿y luego qué? Sí. Eso es preocupante. Gracias, Mildred. No, de nada. Mira, yo misma hice un postdoc de 6, bueno, no fue uno, fueron 3 de 6 años, ¿no? 6 años fui postdoc y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque, o sea, realmente aprendí a trabajar, ¿no? O sea, saliendo del doctorado no hubiera podido, pero sí, lo preocupante es qué pasa con toda esta gente tan capacitada que y además la inversión es gigantesca, sus becas y los laboratorios, es una inversión muy grande para que luego no encuentren trabajo. Y sí, definitivamente tenemos que hacer algo. Y bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero la ciencia va demasiado rápido y los que más contribuyen o los que más pueden contribuir son los jóvenes, que son los que tienen acceso a todas estas cosas, ¿no? Ahora la inteligencia artificial, el chat GPT, no sé, y cómo se comunican las cosas, pues definitivamente nos gana, ¿no? Y los jóvenes son los que de verdad tienen la capacidad de aportar cosas realmente nuevas, pero si los estamos educando para que reporten y reporten experimentos que son, que no están bien planteados, estamos acabando con la ciencia. Y eso para mí es súper preocupante. Irene, adelante, por favor. Hola, Mildred. Hola, ¿qué tal? Qué padre estuvo tu charla. Oye, me llamó, bueno, muchas cosas la atención, pero en particular los laboratorios nacionales en México, que pues 90 suena como mucho, aunque suena mucho, pero si lo dividimos por el número de habitantes, pues no son tantos. Y lo que me llamó mucho la atención son dos cosas. Una, que, bueno, sí debe de haber, pero a lo mejor son muy pocos. No hay nada de inteligencia artificial, ni de cómputo, ni de nada. En el que sí tenemos uno de supercómputo que pues está muy bien y todo, ¿no? Pero yo creo que hay que meterle un poco más de galleta a eso. Y la otra cosa es que a comparación de lo que nos mostraste en Europa, que son como Gigante. consorcios gigantes y que también se hacen aliados con industria o con gente del sector más, el sector productivo y ingenieros, como dices, y demás. Nosotros estamos en todos los laboratorios todos bien aislados. Es muy difícil establecer ese. Nos falta también mucho la vinculación, ¿no? Sí, sí, o sea, es una pena porque no, a lo mejor era el comienzo, ¿no? No tenemos laboratorios nacionales en inteligencia artificial porque se dejaron de hacer laboratorios hace 6 años, ¿no? Ajá. Entonces, los temas nuevos, más o menos, ¿no? Más o menos se dejaron hacer por ahí. Entonces, los temas nuevos, pues, no están incluidos. Y definitivamente lo que necesitamos es toda la infraestructura alrededor de la ciencia, ¿no? La vinculación, la comercialización, y Sí. porque a mí me parece muy injusto que nos exijan todo eso a nosotros, ¿no? O sea, si nos ponemos a patentar, ¿en qué momento hacemos ciencia? Si nos Claro. ponemos a ver comercialización, ¿en qué momento damos clases y seguimos Ujú. estudiantes? Sí, sí. Pero tal vez nunca hemos dejado en claro qué es lo que estamos haciendo, como bien decía Nadia, ¿no? Sí. Deberíamos de ser capaces de transmitir cuál es nuestra verdadera aportación. Ujú. Bueno, lo que creo. Sí. Gracias. No, gracias. Nadia, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchas gracias a Mildred también por la plática. Y bueno, fíjense que a mí me gustaría comentar varias cositas. La primera es que platicando con varias personas, a mí se me figura que como que tenemos
digamos, en el imaginario, la idea de que el conocimiento genera riqueza, pero yo pienso que este es un mito en el que, o sea, las y los científicos hemos caído y me llama mucho la atención porque justo estoy leyendo un libro que se llama Piense y hágase rico de Napoleón Hill, que escribió en 1927. Y entonces allí él dice, la riqueza no deriva del conocimiento, sino deriva de la aplicación del conocimiento. Entonces, justo por eso no es nada sorprendente lo que nos muestras al inicio, Mildred, de que los hombres más ricos del mundo, pues no son científicos, ¿no? O sea, las personas más ricas del mundo son aquellas que están aplicando el conocimiento científico. Y bueno, nos has mostrado a, digamos, a los dueños del mundo, y digo dueños porque creo que no había ninguna mujer allí, pero al final del día, si vamos para abajo viendo a los nuevos ricos, se han hecho también muy, muy ricos a partir de justo la aplicación del conocimiento. Entonces, yo creo que esto es algo que también la comunidad científica debemos aprender. O sea, lo que va a traer dinero es la aplicación de ese conocimiento, no la ciencia básica per se. Y entonces, aquí voy al punto que mencionaba hace rato también. Creo que allí es en donde estamos entrampados o sea, en tratar de pedir recursos, en llamar la atención de la ciencia, pero sin entrar en digamos, en esta ruta de la generación de riqueza, que al final del día es en donde está el dinero. Entonces, yo pienso que eso necesitamos aprenderlo. O sea, no solamente dar a conocer el trabajo que estamos haciendo, sino decir, oye, ahí va ese tren en el que me puedo subir y del que puedo bajar recurso para hacer mi ciencia, para las aplicaciones, por ejemplo, las que nos mostrabas, ¿no? Los nuevos nanomateriales para limpiar estas lagunas en China, porque sigue habiendo patógenos o contaminantes, inclusive en cantidades traza. Entonces, yo realmente creo, es justo allí en donde necesitamos subirnos las personas que hacemos ciencia para poder bajar recursos. Y también yo creo que hasta, o sea, otra cosa que a mí me llama la atención es que hay muy poco dinero, hay falta de personal, o sea, tenemos laboratorios en donde no hay personal contratado de planta y tampoco hay dinero para mantenimiento. Y yo pienso, a ver, ¿cómo podemos destrabar eso? Porque pidiendo ya hemos visto que no. Entonces, ese punto yo digo que es en donde necesitamos aprender a hacer como negociaciones y también a ponernos creativos en el sentido de decir, a ver qué tal y si negociamos con las agencias de fondeo el que nos paguen para ir a aquellos superlaboratorios en vez de pensar, o sea, quiero un superlaboratorio de esos, ¿no? Que se han hecho los esfuerzos y pues por la falta de dinero terminan no procediendo y esos esfuerzos se diluyen. Entonces, bueno, es algo de lo que yo quería mencionar. Sí. Y creo que, no sé, estaría como bonito ponernos a pensar, ¿no? En ese sentido de, qué sé yo, qué podemos hacer en México para lograr laboratorios así de exitosos como los que nos estás mostrando. Digo, no son de esa magnitud, pero yo digo, ¿por qué no vienen de otros países a buscarnos para hacer análisis, no? O No, sea, sí vienen. Aquí tenemos chinos, griegos que vienen a hacer la microscopía con nosotros, porque los microscopistas muy avanzados de estado sólido no saben ver interacciones en materia blanda, por ejemplo, ¿no? O funcionalizaciones químicas. O sea, cuando las llevan las muestras para verlos, les enseñan la estructura atómica. Ellos no quieren ver la estructura atómica, quieren ver interacciones. Y aquí nos mandan muestras. O sea,
Yo creo que definitivamente necesitamos encontrar maneras de buscar dinero, pero no nosotros solos, ¿no? Nosotros, yo no sé si a ti te quede tiempo, a mí no me No, queda tiempo para absolutamente nada, ¿no? El asunto está en que debe de haber toda una infraestructura alrededor de estos laboratorios. No pueden ser solo los científicos trabajando solos, ¿no? Tiene que haber gente que los acompañe. En Bélgica, por ejemplo, yo pude ir a esta reunión porque mi amiga tiene un puesto en los sincrotrones, en la Asociación de Sincrotrones, ¿no? Y ella tenía que estar ahí. Y yo voy a trabajar mucho con ella. Y el centro de investigación donde ella está tiene un centro casi de igual tamaño de vinculación, que es el que manda a las empresas, que es el que ve con qué otros centros se pueden resolver los problemas. Y es una infraestructura en ese sentido. No es que los científicos nos tengamos que volver todólogos, porque es imposible. O sea, tenemos que poner gente, es a lo que yo me refería cuando decía que tenemos que involucrar a la gente de economía y de sociedad en estos centros que trabajen con los científicos, ¿no? Para que haya esa vinculación alrededor. Y definitivamente, o sea, lo que dijeron ahí en esa reunión en Europa es que ya no van a dar dinero para hacer más centros, que hay que mantener esos y que esos podrían ir creciendo, pero que, o sea, mientras la industria y la sociedad no requieran cosas más avanzadas, pues no hay dinero tampoco, ¿no? Y hay muchas cosas, o sea, que tendríamos que aprender a hacer en México, ¿no? Y para hacer eso se necesitan políticas públicas, que es donde no nos metemos y es donde los científicos no estamos. Cuando nos preguntan cómo queremos que funcione la ciencia, a mí jamás en la vida me han preguntado, ni siquiera a mi director. Entonces, eso es muy triste, ¿no? pues sí, eso por una parte, y no, y claro, la demás gente se necesita, ¿no? Justo como tú dices, no se trata de hacerlo todo, los científicos por nosotros mismos o nosotras mismas, sino hay que generar digamos, esas redes, pero realmente creo que las vamos a poder generar hasta que destrabemos este asunto de poder estar en donde se toman esas decisiones porque nos han comprado lo que hacemos y no necesitamos estar convenciéndonos solo entre nosotros mismos o mismas, ¿no? O sea, necesitamos destrabar Eso es lo ese importante. asunto. Sí, Sí, eso es lo importante, creo yo. Y fíjate que, bueno, eh, otra cosita que yo quería mencionar, Mildred, es cuando mencionaste lo de aprovechar la infraestructura, a mí me vino a la idea el Instituto de Física. Bueno, más bien la Facultad de Ciencias, no el Instituto de Física. La Facultad de Ciencias porque mi hijo justo participó en unas Olimpiadas de Matemáticas y a mí me sorprendió ver la cantidad de gente, o sea, eran no sé cuántos estudiantes eran, pero casi puedo decir que eran miles los que acudieron a la Facultad de Ciencias a hacer el examen. Y bueno, después estuvieron ofreciendo cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo digo, mira, esos son ejemplos bien bonitos de los que los y las científicas nos podemos agarrar para decir, oye, esta infraestructura que yo tengo la estoy aprovechando y está teniendo un impacto social. ¿Y qué tal si ese impacto social es el incremento de la comprensión matemática para las pruebas PISA de los estudiantes, ¿no? O sea, yo digo, creo que hay muchas cosas que tenemos ya montadas que podemos dar a conocer y que no necesariamente las damos a conocer. O sea, ese es un ejemplo, ¿no? O recuerdo este otro investigador que hizo una investigación muy importante que terminó redituando en mucho dinero entrando a México por la exportación del aguacate. O sea, creo que esos ejemplos son parte de lo que necesitamos comunicar para decir, oye, aquí estoy resolviendo problemas, estoy incrementando el bienestar, etcétera, etcétera.
y pues ofrecerlo con números, ¿no? Yo realmente creo que esa es una tarea que sí podemos hacer, porque esa creo que la tenemos allí, nos es relativamente sencilla, ¿no? Sí. Ujú. Ok, gracias, Nadia. David, adelante. Sí, buenas noches, Mildred. Hola David, ¿qué tal? Primero, agradecerte por la plática muy interesante. Tocas puntos que son, pues, importantes para este país, de hecho. Eh, Aquí todo parte de un problema de políticas públicas, que ya se mencionó. Si la gente que está a cargo de la gestión del país no se da cuenta o no entiende que la ciencia, la tecnología, la educación de calidad son los pilares que pueden generar desarrollo en un país, pues difícilmente lo van a apoyar. O sea, en México tiene varios problemas. No solo la ciencia tiene problemas económicos, que es obvio. Y si comparamos los presupuestos de otros países comparados con el nuestro, pues es obvio que las cosas son graves, ¿no? Pero también tenemos otro problema. Nos lo hemos pasado durante estos años formando gente con muy buena calidad, estudiantes que salen muy bien preparados de nuestras universidades, de nuestros centros de investigación. Pero efectivamente esa gente no tiene dónde trabajar. O sea, la creación de nuevos centros de investigación es muy deficiente en México. El último centro de investigación, por ejemplo, del sistema CONACYT que se creó fue el IPCIT y se creó en el año 2000. Estamos en el 2023. Los chinos generan centros de investigación 50 por año, ¿no? Sí. ¿Ves? Entonces, obviamente China ahora es una potencia internacional desde el punto de vista tecnológico. Con la masa crítica que tenemos de investigadores en México, es muy difícil hacer todo. O, eh, la mayoría de los investigadores nos hemos dedicado o se han dedicado a hacer ciencia básica. La gran mayoría. Esa es la tradición mexicana de muchos años. Pocos de ellos han incursionado en el desarrollo tecnológico, que es lo que mencionabas. En México, fíjate, en México tenemos 30,000, un poco más de 30,000 investigadores, de acuerdo con el SNI. En el extranjero hay más de 30,000 mexicanos, Investigador. científicos, investigadores. ¿Por qué están ahí? Pues porque no han tenido la posibilidad de hacer cosas en México. Sí. La mitad de la masa crítica de investigación de este país está en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Pero además, esos investigadores en el extranjero son muy exitosos. ¿Ves? Sí. O sea, todos conocemos ejemplos de mexicanos que trabajan en tal o cual laboratorio en Europa o en Estados Unidos que han tenido mucho éxito. ¿Por qué? Pues porque han sido apoyados, trabajan con infraestructuras que en México no tenemos. Entonces, por supuesto que necesitamos aprovechar que la inteligencia está repartida uniformemente en todo el mundo, hasta ahorita, ¿no? Porque Sí. con las modificaciones genéticas, quién sabe, ¿eh? Pero actualmente y afortunadamente todavía la inteligencia está repartida uniformemente. Entonces, los mexicanos no somos ni más tontos ni más inteligentes que los demás. Ponos las posibilidades de hacer cosas y por supuesto que las podemos hacer, ¿no? Te digo, tanto la inversión en ciencia como la masa crítica de investigadores que tenemos, pues es muy deficiente, ¿no?
Y todo eso es producto de una carencia de políticas públicas adecuadas, ¿verdad? Si la gente que toma decisiones allá arriba se diera cuenta de lo que implica generar ciencia de calidad en una cantidad considerable y de ahí derivar la tecnología, ¿verdad? ¿Verdad? A innovación, que eso es lo que hace a los países competitivos. Por supuesto que México podría tener mucho éxito, Claro. ¿verdad? Pero hasta que eso no suceda, pues vamos a seguir sufriendo, ¿verdad? De políticas públicas como las que hemos sufrido en estos últimos años, ¿no? Con deficiencias presupuestales mayores a las que ya se tenían, que tampoco eran suficientes, pero que ahora son verdaderamente críticas, con equipamiento que se está volviendo obsoleto en todos los laboratorios que mencionaste, Sí. o que con instrumentación parada, detenida, porque no hay para echarla a andar. Y olvídate de comprar un microscopio nuevo en tu laboratorio. Ya sé. ¿Verdad? Eso es un sueño guajiro. Sí, tenemos espacio para dos, pero Claro. Entonces, y por supuesto que no tenerlo no te hace competitiva. O sí. sea, no eres competitiva, aunque seas muy inteligente y le eches ganas y tengas una colaboración exitosa, etcétera, no te hace competitivo con otros laboratorios, ¿verdad? Y vas a ir perdiendo competitividad a medida que el microscopio de fulanito tenga una mucho mayor resolución o mucho más capacidades, mayor capacidad de análisis, etcétera, de manera que pueda resolver problemas más complejos. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Pues es un problema de política pública, para acabar pronto, ¿no? O sea, si la política pública no cambia, si la política pública no genera este tipo de oportunidades para el país, ¿verdad? Pues vamos a seguir en el estado quo que estamos sufriendo, ¿no? Y eso pues, es una desgracia. O sea, hay que convencer a esta gente que toma las decisiones importantes, en particular de dinero, eh, hay que convencerlos de que, bueno, más bien, hay que mostrarles y que se den cuenta que todos los países exitosos actualmente, todos, han basado su desarrollo en Sí. generación de ciencia y tecnología, ¿verdad? O sea, el camino es claro. Hay muchos ejemplos de los países exitosos, prácticamente todos, que han basado su desarrollo en generación de ciencia de calidad, educación de calidad y tecnología e innovación. Entonces, mientras no los comenzamos, pues van a seguir dándonos, entre comillas, migajas, ¿no? Para que siga trabajando en la medida que pueda, ¿no? Sí, definitivamente. Esperemos que una presidenta investigadora apoye la ciencia. Sí, pues esa es la expectativa, Miller, pero ya también anunciaron que no va a haber mayor presupuesto para la ciencia, entonces vas a generar una estructura que es una secretaría que requiere mucho más dinero para operar y vas a tener la misma cantidad de dinero. Entonces, digamos, ojalá cambie, ¿no? Ojalá, porque la expectativa que nos ha generado el hecho de que la futura presidenta sea una científica de origen, ¿verdad? Y además que estudió en la misma facultad que estudié yo, que es la Facultad de Ciencias de la UNAM, pues sí te genera una expectativa, pero la verdad es que vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver. Hay que ser optimistas al menos. Más que ser optimistas, yo creo que hay que trabajar. Y lo que, o sea, tenemos que hacer, como bien dice Nadia, es
abrirnos nosotros, ¿no? Y enseñarle a la sociedad y al mundo, como dices, para qué sirve la ciencia y que sin ciencia y desarrollo tecnológico, sin ciencia aplicada, pues no vamos a crecer. Ojalá, o sea, ojalá mejore, ¿no? Sí, 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 hay muchas cosas por resolver, ¿eh? sí. Y bueno, todas las expectativas están puestas en este asunto, pero vamos a Pero ver cómo funciona. tenemos que hacer algo nosotros también, porque, bueno, o sea, Hay que tratar de convencerlos, mire. ¿Ves? claro, en los Solo- años pasados hubo el problema de que no podíamos ni hablar, ¿no? Pero ahora esperemos que haya un poco más de libertad y de que nos oigan. Claro, Que si no hay interlocución, pues no podemos. ¿Cómo los convencemos? claro. Sí, tiene razón, tiene razón. La expectativa ahí es que sí nos oigan, Que porque, nos oigan. Ya eso es porque algo. es una oreja educada, digamos, en ese Sí, sentido. exacto. Sí. Pues Sí. muchas gracias, Mildred. Tu plática muy No, interesante. gracias por participar. Gracias. Bye. Gracias, David. Bueno, pues, si quieren, hago mis comentarios y cierro esta charla, Mildred. Mira, quisiera ponerte 2 ejemplos más de cómo la ciencia básica es extraordinaria. Una vez hicieron un estudio de productos o de desarrollos tecnológicos en el área de la biomedicina. Pues resultó que un porcentaje altísimo se podía regresar a un proyecto financiado de ciencia básica por el NIH. O sea, se generan las ideas y creo que esa fórmula la han hecho bien en Europa y en Estados Unidos. Tú tienes las universidades, están los inversores, están los empresarios. Y se hacen las empresas y se crean empresas exitosas y además muy útiles para la vida humana, ¿no? Y yo, regresando al tema de las empresas, por ejemplo, DuPont, que es Big Pharma, en Wilmington, tienen al interior de su empresa un departamento de pura ciencia básica de microbiología. Lo único que hacen. Y publican papers y es lo único que hacen, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues generan ideas, generan oportunidades y van descubriendo y esos descubrimientos los están aprovechando porque tienen toda una infraestructura y un sistema que lo pueden hacer. Y regresando al tema del qué hacer, que yo creo que lo tenemos que hacer, yo creo que lo tenemos que hacer nosotros mismos, tenemos que de alguna manera ver cómo le hacemos. Porque mira, de hecho lo comentó Enrique Cabrera ahora que lo vimos en Guadalajara y también en la Ciudad de México. Él propuso dentro de los sistemas hacer una especie como de redes, de interacción y etcétera, ¿no? Yo me acuerdo de ese esfuerzo. Y yo creo que no jaló por varias razones. Uno, decían los directores que no había lana. Y yo eso, efectivamente, a lo mejor no había dinero, pero yo creo que era una muy buena posibilidad de empezar a hacer interacciones con los diferentes centros del mismo sistema. Yo creo que también la gente no le gusta salirse del área de confort. O sea, eso también es cierto. Y también, pues, también los directivos dicen, oigan, ¿qué voy a meter en estos rollos, no? Y entonces nadie peló esa iniciativa que era verdaderamente muy interesante. Yo creo que las cosas impuestas desde arriba pues, sí permean, pero es más fácil cuando lo hacemos desde abajo, ¿no? Mira, a mí a bote pronto yo creo que podríamos ir a platicar directamente, por lo menos con los diputados locales. Esa es una forma localmente. Sí, o sea, el presupuesto del Coposit, o sea, es ridículo. O sea, es poquitito. Y hace Rosalba maravillas con ese. Entonces, digamos, podríamos empezar ahí. No es dentro del dominio de nuestros laboratorios, con tu microscopio o yo con mis cándidas, pero creo que por ahí podíamos empezar. Yo creo que tenemos que hacerlo nosotros. Y el que quiera jalar, pues sumamos esfuerzo. Porque no podemos esperar a que alguien tenga una brillante idea en la nueva administración y diga, pues vamos a cambiar el paradigma.
que yo creo que no va a cambiar, sobre todo con el tema, en fin. Entonces, yo propongo, Mildred, que vamos a juntarnos, vamos a sumar esfuerzos y vamos cambiando las cosas. Y la gente se va sumando eventualmente, ¿no? Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más, Mildred, antes de cerrar tu charla. No, pues muchas gracias por oírla y pues aquí ando, cualquier cosa. Pues estupendo. Bueno, pues le agradecemos a la doctora Mildred Quintana esta charla. Yo no sé si voy a dormir hoy, pero fantástica, porque además muchas aristas, preguntas fundamentales sobre el futuro de México y hacia dónde vamos, y sobre todo a dónde queremos llevar la ciencia en México. Pero lo que yo me quedo de mensaje, Mildred, es que juntos para un mejor futuro. Más o menos eso fue lo que empezaste diciendo. Gracias, ¿eh? Y nos vemos el próximo último jueves de octubre. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Bye.